Historias de un laboratorio de urgencias. Mi madre trabajó como técnico de laboratorio de urgencias en un hospital rural de mi condado durante más de 30 años. Los cuentos que me contaba antes de dormir solían ser las cosas raras, espeluznantes y completamente aterradoras que había visto en el hospital. Algunas de ellas me daban mucho miedo, pero nunca le conté qué tanto porque quería seguir oyendo esas historias. Esta es una que se me quedó grabada en la memoria. Mi madre estaba en medio de lo que acabaría siendo un turno de más de 20 horas. Se había producido un accidente en una planta de procesamiento de maíz, ya que se rompió una pieza del equipo de la fábrica y un grupo de trabajadores inhaló una sustancia química peligrosa que, en pocas palabras, les quemó los pulmones desde dentro. A mi madre le encargaron tomar muestras de sangre a más de una docena de trabajadores, muchos de los cuales se retorcían de dolor y se ahogaban con la sangre de sus pulmones. Un hombre en específico llamaba la atención porque no llevaba la misma camiseta naranja neón que todos los demás, sino que llevaba una camiseta blanca con Bart Simpson en su patineta, y se veía más alerta y tranquilo que los demás. También era el único que no tosía sangre, pero tenía una tos ronca, seca e irritada. Mi madre le preguntó si trabajaba en la planta procesadora de maíz, a lo que respondió que sí, y luego siguió contestando el resto de sus preguntas mientras le tomaba una muestra. En esta historia le llamaremos Bart. En el laboratorio, mi madre estaba en la sala de centrifugado empezando a procesar las muestras de sangre. Hay que pasar por otras dos salas para llegar a esta sala desde la zona principal del laboratorio, y el camino para llegar ahí no es claro para un paciente o visitante que nunca había estado allí antes. Mientras estaba encorvada sobre la centrifugadora, mi madre tuvo una sensación extraña y se dio la vuelta para ver a Bart de pie en la puerta, viéndola. Como ya había tratado con muchos pacientes confusos, le preguntó si necesitaba algo, y se ofreció a acompañarlo a la sala de espera, donde lo había llevado después de tomarle la muestra de sangre. Bart asintió la cabeza, y ella lo condujo a través del laberinto de salas del laboratorio hasta el pasillo principal y luego hasta otro par de puertas dobles que dan a la sala de espera de urgencias. Lo vio empujar las puertas y entrar en la sala de espera, donde había un mar de hombres con camisetas naranjas sentados, tosiendo en pañuelos y bolsas de vómito desechables. Dado que se trataba de un pequeño hospital regional, era normal que muchos de aquellos hombres tuvieran que esperar un rato antes de ser atendidos por una enfermera o un médico. Mi madre volvió al laboratorio, navegó hasta la sala de centrifugado y cargó el siguiente lote de muestras. Más tarde, cuando se estaban realizando algunas pruebas que llevaban más tiempo y no necesitaban ser supervisadas, mi madre salió a fumar. La zona de descanso era un patio amurallado al que solo se podía acceder desde dos puertas. Una puerta estaba situada en el despacho del administrador, al otro lado del edificio, y la puerta que utilizó mi madre estaba situada en un pasillo trasero, detrás del laboratorio. Solo se podía acceder a ese pasillo desde el interior del laboratorio. Así que imagínense la sorpresa de mi madre cuando entró en el patio desde el pasillo del laboratorio y vio a Bart sentado en el banco junto a la pared de ladrillo. No había nadie más en el patio, aunque mi madre rara vez tenía que fumar sola debido a que otras personas frecuentemente se tomaban sus descansos ahí durante el turno de la noche. Un poco confundida y un poco irritada en este punto, se sentó en el banco de la pared opuesta y encendió su cigarrillo, tratando de disfrutar de su descanso momentáneo sin pensar en ese tipo. No estableció contacto visual y se concentró en el cigarro que tenía en la mano, dando largas inhaladas para intentar que la nicotina entrara a su organismo lo antes posible y poder volver al trabajo. Cuando terminó, apagó el cigarrillo y levantó la vista para ver a Bart sentado, encorvado, con la cabeza entre las manos. De camino a la puerta, mi madre le dijo, ¿Hola? Hola, no puedes estar aquí afuera. Sígueme y te llevaré de vuelta a urgencias. Bart no se movió. Entonces mi madre le preguntó, ¿te han dado de alta? ¿Puedes irte? ¿Quieres que llame a alguien? Bart levantó la cabeza muy despacio, la miró directamente a los ojos y negó lentamente con la cabeza. Mi madre respondió, ¿no te han dado el alta? Entonces sígueme a urgencias. Abrió la puerta y la mantuvo abierta, esperando a que él se levantara. Tras una larga e incómoda pausa, Bart finalmente se levantó, pasó junto a mi madre y cruzó la puerta hasta el pasillo. Cuando mi madre salió al pasillo y cerró la puerta, ya no veía a Bart. Corrió a lo largo del pasillo, luego en la otra dirección y no pudo encontrar a Bart. Entró en todas las salas del laboratorio, encendió todas las luces de salas vacías y no vio a Bart.
Volvió a la sala de centrifugado. Nada. Así que salió del laboratorio y se dirigió a la sala de espera de urgencias, pero tampoco estaba ahí. Preguntó en la recepción de urgencias si podía comprobar las 3 cabinas de pacientes de urgencias en la zona de triaje, donde se evaluaba a los pacientes para definir si ingresarlos en el hospital, mantenerlos en observación o enviarlos a casa. Las 3 cabinas estaban llenas, y en cada una de ellas había un obrero con camisa naranja, tosiendo y con la boca llena de sangre. Mi madre preguntó a la enfermera si había visto a Bart y describió su aspecto. Nadie lo había visto. Entonces preguntó a los 3 trabajadores de la fábrica si habían visto a ese tipo, y no tenían ni idea de quién estaba hablando. Les describió su aspecto, la camiseta de Bart Simpson con su patineta, la tos seca y ronca, y siguieron negando conocer a alguien con esa descripción. Volvió corriendo al laboratorio, revisó el nombre real del tipo y pidió al personal de recepción de urgencias que buscara su historial de ingresos. No había ninguno. Esto era imposible porque el laboratorio de mi madre estaba dedicado exclusivamente a urgencias y nadie era remitido a hacerse un análisis de sangre a menos que fuera enviado allí por urgencias. Esto era en los años 90, antes de los actuales historiales médicos electrónicos, por lo que era factible extraviar los archivos en papel o la carpeta de un paciente, pero no en tan poco tiempo. Si Bart no era un paciente de urgencias, ¿cómo podía haber entrado en tantos lugares reservados al personal, como la sala de centrifugado y el patio? Mi madre pasó el resto de su turno pendiente de Bart, pero no volvió a verlo. En los días y semanas siguientes, incluso buscó en el periódico noticias sobre el accidente de la fábrica, por si había una foto suya, o más tarde, un obituario. Después de aquella extraña noche, no volvió a saber nada de Bart. Unos meses más tarde, mi madre llegó al trabajo aproximadamente a las 6 de la mañana, cuando todavía estaba oscuro. Aparcó su coche en la zona de empleados y vio a un enfermero de pie junto al coche, poniéndose la bata por encima de la ropa. Le pareció ver una camiseta blanca de Bart Simpson con su patineta y todo. Se apresuró a cruzar el aparcamiento hacia el enfermero y se dio cuenta de que era alguien a quien conocía, que trabajaba en el hospital desde hacía mucho tiempo. Le explicó que sabía que era una petición extraña, pero ¿podría verte la camiseta debajo de la bata? Él accedió. Le enseñó la camiseta y era exactamente la misma que Bart había llevado aquella fatídica noche. Mi madre le preguntó al enfermero de dónde había sacado la camiseta, y él le contestó que en realidad la había sacado de objetos perdidos unos meses antes, después de un turno en el que el vómito lleno de sangre de un paciente empapó tanto su uniforme como la camiseta que llevaba puesta. Mi madre aclaró: ¿te refieres a la noche con los trabajadores de la planta de maíz, todos con problemas pulmonares? El enfermero respondió: sí, exactamente. Alguien me vomitó y no tenía ropa para cambiarme después de limpiarme, así que busqué en objetos perdidos. Mi madre nunca averiguó quién era Bart, ni cómo llegó a la camiseta que llevaba objetos perdidos para que ese enfermero la encontrara esa misma noche. Y aquí hay otra historia de la época de mi madre en el laboratorio. A mediados de los 90, una noche de luna llena extrañamente tranquila, justo después de cenar, mi madre estaba haciendo las maletas para salir del hospital antes de la avalancha nocturna de visitas a urgencias, porque esa noche no estaba de guardia y las lunas llenas son una locura en los hospitales. Al llegar a la mitad del pasillo, se dio cuenta de que aún llevaba puesta la bata del laboratorio, así que se dio la vuelta para volver a colgarla en el laboratorio. En el pasillo principal del hospital del condado, hay que girar a la derecha para ir a la sala de espera de urgencias y a la izquierda para atravesar las puertas dobles que llevan al laboratorio. Mi mamá vio ahí a Jack, el hermano mayor de mi amiga Nora, paseándose por el pasillo frente a las puertas de urgencias, como si estuviera decidiendo si entrar o no. Jack tenía 18 o 19 años por aquel entonces, y mi madre lo conocía relativamente bien, porque a menudo nos cuidaba a Nora y a mí cuando iba a su casa a jugar. Mamá saludó a Jack, pero él no pareció verla, así que se acercó y le dijo: «Hola Jack, ¿todo bien?». Dijo que Jack la miró como si no estuviera ahí, y luego atravesó las puertas de urgencias. No las empujó para entrar, sino que las atravesó sin que se movieran y desapareció detrás de ellas. Ella se sacudió y asumió que estaba cansada de su turno de 12 horas y condujo los 30 minutos hasta la casa. Recuerdo el momento siguiente desde mi punto de vista. Mamá llegó a casa y yo estaba en la cocina llorando histéricamente, con mi padre intentando consolarme. Cuando nos dimos cuenta de que estaba en casa, mi padre la miró, a punto de explicarle lo que estaba pasando. Sin que él dijera una palabra, mamá preguntó muy calmada: «Cariño, ¿Jack murió hoy?». Estallé en sollozos aún más profundos y mi padre le dijo que sí, que acabábamos de recibir una llamada hace unos 10 minutos de que Jack había tenido un accidente de coche. Lo llevaron de urgencia al hospital de mi madre y murió ahí, ya que los médicos no pudieron salvarlo de sus heridas. «¿Pero cómo podía saberlo mamá?».
Ya estaría de camino a casa cuando nos vimos la noticia. Esto fue en la época anterior a los teléfonos móviles. Mamá nos contó que vio a Jack fuera de urgencias con cara de confusión y que atravesó las puertas de urgencias sin que se movieran. Esto fue a la vez espeluznante y reconfortante, aunque mi madre nos dijo que no habláramos de ello con Nora ni con su familia durante el funeral ni después. Nunca se lo conté a Nora y perdimos el contacto después de unos años.